Me escoltaron a la suite ejecutiva como si me presentara a una corte marcial. Brenda Palacios no se levantó cuando entré en su oficina de la esquina. Se sentó detrás de aquel escritorio de cristal, señalando la silla frente a ella con el tipo de ademán displicente que le harías a un mesero que trae el pedido equivocado. Luis, dijo ella, sin apretón de manos, sin formalidades. Necesitamos hablar de tu cronograma de transición. Soy Luis Solórzano, tengo 55 años y le había dado a Tecnologías de Defensa Centinela 28 años de mi vida. Empecé allí justo después de mi baja de la inteligencia de señales del ejército en 1996, cuando la compañía era un grupo de 15 personas trabajando en un almacén reconvertido en Naucalpan, persiguiendo contratos gubernamentales que parecían imposibles de ganar. Yo tenía 27 años entonces, recién salido del servicio con autorizaciones y habilidades que los contratistas de defensa necesitaban desesperadamente. Brenda llevaba 14 meses como directora ejecutiva. Maestría del TEC de Monterrey, 33 años, traída por la Junta para la Transformación Digital después de que nuestro fundador, Horacio Valdés, se retirara a su rancho en Valle de Bravo. Tenía esa energía de los polos tecnológicos de Jalisco, siempre hablando de disrupción, fuerzas de trabajo ágiles y aprovechar sinergias. Abrió una tableta con mi expediente personal en la pantalla. Tus evaluaciones de desempeño han sido sólidas, dijo, como si estuviera hablando del tiempo de ayer. Pero estamos pivotando hacia una fuerza laboral más nativa digital. El panorama de la ciberseguridad requiere ideas frescas. Ideas frescas. Los protocolos de ciberseguridad que generaban el 65% de sus contratos de defensa eran míos. Yo había diseñado la arquitectura central en 2011 durante un fin de semana en que nuestro sistema fue penetrado por lo que sospechábamos eran agentes estatales de Asia Oriental. Me había encerrado en el laboratorio durante 72 horas seguidas, sobreviviendo a base de café y determinación, hasta que di con una solución que se convertiría en la base de la seguridad moderna de las redes de defensa. Mantuve mi expresión neutral. 21 años en el ejército te enseñan a no reaccionar cuando un oficial que nunca ha visto acción real intenta darte lecciones de táctica. Siguió hablando de realineación organizacional y optimización de la fuerza laboral, jerga corporativa para deshacerse de los tipos viejos y caros que realmente sabían cómo funcionaban los sistemas, que entendían que la ciberseguridad no se trataba solo de los últimos algoritmos de moda, sino de comprender cómo piensan los adversarios. El paquete de jubilación anticipada es generoso, dijo, deslizando una carpeta sobre el cristal. 18 meses de salario, continuación completa de los beneficios y una sólida carta de recomendación. No toqué la carpeta. Detrás de ella, el horizonte de la Ciudad de México se extendía bajo una clara mañana, con los volcanes visibles en la distancia. Una vista apagada con la tecnología que yo había construido con mis propias manos. Necesitarás transferir todo el acceso al sistema para el final de la jornada del viernes, concluyó. Recursos Humanos se encargará de la documentación de la transición. Me levanté, me ajusté la chaqueta y la miré a los ojos. Quizás quieras esperar con ese papeleo de transición. Luego salí. Sin dramas, sin levantar la voz. Pasé junto a los asistentes que fingían trabajar en sus computadoras. Pasé junto a los jóvenes ingenieros que probablemente me veían como un dinosaurio que no entendía la computación en la nube. Pasé por el vestíbulo con sus costosas instalaciones de arte y sus carteles motivacionales sobre la innovación. Afuera, el aire de octubre tenía esa frialdad de la altitud. El tráfico de la Ciudad de México zumbaba por Insurgentes como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. En lugar de ir directamente a casa, fui a la cantina La Peninsular, el lugar donde gran parte de la gente de los contratistas de defensa almorzaba y hablaba de negocios. Pedí un tequila, derecho, y llamé a Mateo Ramírez. Mateo había sido mi oficial de señales en nuestra misión de paz de la ONU en Haití. Era un tipo brillante que entendía de tecnología y de personas a partes iguales. Ahora era un abogado de patentes especializado en tecnología de defensa. Si alguien podía ayudarme a entender mis opciones, era él. Luis, ¿qué pasa?, preguntó Mateo al contestar. Acabo de recibir el discurso de la jubilación anticipada. Necesito verificar algunos detalles de propiedad intelectual. ¿Sobre qué, específicamente? Los protocolos de ciberseguridad de 2011.
los que Centinela ha estado licenciando a la mitad de la industria de defensa. Hubo una larga pausa. Podía oír el ruido de papeles al fondo. Luis, ¿dónde estás? ¿Puedes venir a mi oficina? Estaré allí en 30 minutos. La oficina de Mateo estaba en la colonia Roma, nada lujoso pero profesional. Tenía sus placas de condecoraciones militares en una pared, su título de abogado y certificados del Colegio de Abogados en otra, y una foto de nuestra antigua unidad de Haití en su escritorio. El tipo se había ganado cada reconocimiento a pulso. Muéstrame la solicitud de patente original, dije tan pronto como me senté. La abrió en su computadora y luego empezó a fruncir el ceño, del tipo que pones cuando miras algo que no tiene sentido. Luis, esto es interesante. La solicitud original indica tu dirección de casa en Coyoacán, no la dirección corporativa de Centinela. ¿Qué significa eso? Significa que presentaste esto como un inventor independiente. Se desplazó por los documentos, haciendo clic en pantalla tras pantalla. Y aquí hay una anotación que dice, cesión pendiente de revisión legal. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. ¿Una revisión legal que nunca ocurrió? Aparentemente no. Mateo se reclinó en su silla, estudiando la pantalla. ¿Entiendes lo que esto podría significar? Si no hay un acuerdo de cesión válido, sigues siendo el propietario legal de la patente 8.947.651. La tecnología de ciberseguridad que Centinela había estado licenciando a todos los principales contratistas de defensa durante los últimos 100 años. Una tecnología que generaba aproximadamente 7.650 millones de pesos en ingresos anuales en toda la base industrial de defensa. Dinero que fluía a través de docenas de compañías, cientos de contratos gubernamentales, sistemas que protegían todo, desde las comunicaciones de drones hasta las redes de satélites. ¿Qué hacemos?, pregunté. Mateo sonrió, y no fue una expresión amistosa. Era la sonrisa que solía poner justo antes de que interceptáramos las comunicaciones enemigas en la misión. Primero, verificamos la propiedad con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Luego tendremos una conversación muy interesante con Centinela sobre las licencias de operación que en realidad no tienen. Salí de la oficina de Mateo sintiéndome como si acabara de armar un dispositivo nuclear táctico y fuera la única persona que conocía los códigos de activación. El viaje en elevador hacia abajo pareció durar una eternidad. En las puertas de acero pulido, vi a un tipo de 55 años con una camisa polo que había comprado en el economato militar, llevando un portafolio de cuero que había visto mejores despliegues. Pero ya no era un empleado desechable. Era potencialmente el propietario legal de una tecnología valorada en casi 8.000 millones de pesos. Y Brenda Palacios acababa de cometer el mayor error táctico de su vida profesional. Conduje a casa a través de los suburbios familiares del sur de la ciudad, pasando por centros comerciales y cadenas de restaurantes, pensando en las implicaciones y posibilidades. Mi casa estaba en un barrio decente en Coyoacán, nada lujoso pero cómodo. La hipoteca era manejable y había sido inteligente con mis inversiones a lo largo de los años, gracias a la disciplina militar de ahorrar dinero. Mi pastor alemán, Ranger, me recibió en la puerta con su entusiasmo habitual. Bautizado en honor a la unidad con la que serví antes de la inteligencia de señales, estaba encaneciendo alrededor del hocico pero aún tenía esa agudeza que quieres en un buen soldado. Le di de comer. Cogí una cerveza de la nevera y me senté en mi terraza con vistas al pequeño patio trasero donde guardaba mi banco de trabajo para proyectos de fin de semana. El teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Zacarías Flores, uno de los ingenieros senior a los que había sido mentor. Me enteré de lo de la jubilación. Es duro, viejo. Avísame si necesitas algo. Agradecí el gesto pero no respondí. ¿Qué se suponía que debía decir? Gracias, pero puede que esté a punto de destruir la compañía para la que ambos trabajamos. Lo que pasa cuando trabajas en el mismo lugar durante 28 años es que la gente empieza a verte como parte de la infraestructura, como la sala de servidores o las tarjetas de seguridad o los procedimientos de autorización. Fiable, siempre ahí, requiriendo un mantenimiento mínimo hasta que alguien como Brenda decide que no vales la electricidad que consumes. Pensé en todos los jóvenes ingenieros a los que había formado, los proyectos clasificados que había salvado cuando se torcían y los fines de semana que había pasado depurando sistemas mientras otra gente estaba en casa con sus familias.
Me habían ofrecido puestos en la competencia a lo largo de los años. Grupo Carso había intentado ficharme 2 veces. Thales había hecho un intento serio en 2018. Pero me había quedado en Centinela por lealtad a Horacio Valdés y a la misión. ¿Qué error resultó ser? Mi teléfono se iluminó con una notificación de correo electrónico alrededor de la medianoche. Era de Mateo, con fecha y hora de las 11:52 de la noche. Asunto: hallazgos preliminares, esto es más grande de lo que pensábamos. Luis. He pasado la noche investigando en los registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y en los archivos corporativos de Centinela. No hay ningún acuerdo de cesión en todo el sistema. La patente 8.947.651 te lista como único inventor y propietario. Pero aquí viene lo bueno: encontré acuerdos de licencia con 73 entidades diferentes. Contratos de la Secretaría de la Defensa Nacional, aliados estratégicos en América del Sur, contratistas de defensa privados. Esta tecnología está integrada en infraestructuras críticas de seguridad nacional. Nos vemos a primera hora mañana. Necesitamos hablar de estrategia. Mateo. Lo leí 3 veces. Luego dejé el teléfono y me quedé mirando al techo durante un largo tiempo. Brenda Palacios me había forzado a una jubilación anticipada hoy, había mirado a través de su escritorio de cristal con su arrogancia de startup y había desechado 28 años de servicio como si yo fuera hardware obsoleto para ser dado de baja. No tenía ni idea de que la tecnología que impulsaba el éxito de toda su empresa no era realmente suya para usar. Y al hacerlo, me acababa de entregar una palanca que podría paralizar contratos de defensa en 3 continentes. La mañana llegó con esa claridad particular de la Ciudad de México que te hace alegrarte de estar vivo. Hice un café lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos, alimenté a Ranger y me puse mi mejor traje. Si hoy iba a ser el principio del fin para Brenda Palacios, quería parecer profesional. La oficina de Mateo abría a las 8. Yo estaba allí a las 7:45, sentado en su sala de espera con un café de la cafetería de abajo y la sensación de que mi vida estaba a punto de cambiar de maneras que no podía predecir. «Te está esperando», dijo su asistente, señalando hacia la sala de conferencias. Mateo tenía documentos esparcidos sobre la mesa como en una sesión informativa de misión. Gráficos, impresiones, informes legales, solicitudes de patentes, todo ello dispuesto en pilas ordenadas con precisión militar. Levantó la vista cuando entré, y pude notar que se había pasado la mayor parte de la noche investigando. «Siéntate, Luis. Esto es más grande de lo que ninguno de los dos imaginaba». Deslizó un documento sobre la mesa. «Esta es tu solicitud de patente original de 2011. La arquitectura de ciberseguridad sobre la que Centinela construyó toda su división de contratos gubernamentales». Revisé las páginas. Mi letra estaba en los márgenes, notas y cálculos de aquellas largas noches resolviendo problemas que parecían imposibles. Verlo ahora me parecía surrealista, como mirar artefactos de una vida anterior en la que había sido lo suficientemente joven como para pensar que podía cambiar el mundo. «¿Esto es lo que encontré?», continuó Mateo, sacando una carpeta gruesa. «Centinela ha estado operando bajo la suposición de que son dueños de esta patente. Han ejecutado acuerdos de licencia con 73 contratistas de defensa, agencias gubernamentales y aliados internacionales diferentes». Desplegó un gráfico que mostraba la red de contratos. «Tu tecnología está protegiendo actualmente las comunicaciones de las plataformas de Pemex en la sonda de Campeche, el Comando de Ciberdefensa de la OEA en Washington y unas 50 operaciones clasificadas más de las que ni siquiera puedo hablar en un lugar no seguro». «¿Cómo es posible? Nadie revisó la documentación». Mateo se encogió de hombros. «Ya sabes cómo era en 2011. Todo se movía rápido, mucho caos de startup después de los recortes presupuestarios de defensa. Probablemente tenían la intención de que firmaras un acuerdo de cesión y se perdió en el desorden. Pasaron los años, todos asumieron que estaba hecho y nadie hizo un seguimiento». Sacó otro documento. «Pero aquí está lo interesante. Encontré esto en los estatutos corporativos originales de Centinela de 1996. Señaló una cláusula específica resaltada en amarillo.
Dice que cualquier propiedad intelectual desarrollada por los empleados se convierte en propiedad de la empresa solo después de que la documentación de cesión adecuada sea ejecutada y presentada tanto en la oficina de patentes como ante el secretario corporativo. Y eso nunca sucedió. Correcto. Lo que significa que esta patente te pertenece legalmente. No solo legalmente, sino exclusiva e inequívocamente tuya. Las implicaciones me golpearon como artillería entrante. Así que Centinela ha estado licenciando mi tecnología durante más de una década sin ser realmente dueña de ella. Eso es exactamente lo que han estado haciendo. Actuando de buena fe, probablemente, creyendo genuinamente que tenían los derechos. Pero legalmente hablando, están operando tu propiedad sin permiso. Mateo se inclinó hacia adelante. Y Luis, cada uno de esos 73 acuerdos de licencia es potencialmente inválido. Me recosté en mi silla, procesando lo que esto significaba. No solo para mí, sino para las operaciones de seguridad nacional que dependían de esta tecnología. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. Mateo las enumeró con los dedos como si estuviera repasando una lista de verificación táctica. Opción 1, dejarlo pasar. Acepta tu paquete de jubilación y sigue con tu vida. No va a pasar. No lo creía. Opción 2, exigir regalías retroactivas por todos los acuerdos de licencia que han hecho durante 13 años. Estamos hablando de mucho dinero aquí, Luis. El estándar de la industria para las patentes de ciberseguridad de defensa es del 3 al 5% de los ingresos brutos. Hice el cálculo rápido en mi cabeza. Si Centinela había estado generando 7.650 millones de pesos anuales con mi tecnología, y lo habían estado haciendo durante 13 años, incluso al 3%, era una cantidad sustancial de dinero. ¿Y la opción 3? La sonrisa de Mateo podría haber cortado una placa de blindaje clasificado. Revocar su licencia por completo. Forzarlos a negociar nuevos términos si quieren seguir usando tu tecnología. Lo que pondría a Brenda en una posición imposible. Exactamente. Ella acaba de forzarte a una jubilación anticipada. Ahora te necesita más de lo que jamás ha necesitado a nadie. Mateo hizo una pausa, estudiando mi cara. Pero Luis, tienes que entender en lo que te estás metiendo. Centinela tiene recursos, abogados caros de bufetes de élite. Contraatacarán con todo lo que tienen. Pueden ganar. ¿Honestamente? Probablemente no. La ley de patentes es bastante clara sobre la propiedad, y tenemos documentación que se remonta a la solicitud original. Pero pueden hacerlo caro y alargarlo durante años. Además. Dudo. ¿Además qué? Además, esto tiene implicaciones para la seguridad nacional. Si revocas la licencia, no solo Centinela sale perjudicada. También lo hace cada operación militar que actualmente utiliza sistemas construidos sobre tu tecnología. La Secretaría de la Defensa Nacional no va a estar contenta de perder repentinamente los protocolos de ciberseguridad en medio de operaciones en curso. Eso me detuvo en seco. No había pensado en los soldados en el campo que podrían depender de comunicaciones aseguradas por la tecnología que yo había construido. Tipos como yo solía ser, tratando de hacer su trabajo en territorio hostil. ¿Entonces qué estás diciendo? Estoy diciendo que tenemos que ser inteligentes con esto. Estratégicos. Si vamos a usar esta palanca, tenemos que pensar en cómo hacerlo sin comprometer la seguridad nacional. Pensé en Brenda Palacios sentada en su oficina de la esquina, confiada en su estrategia de transformación digital. Pensé en todos los otros tipos experimentados a los que las empresas que valoraban las ganancias trimestrales por encima del conocimiento institucional les habían mostrado la puerta. Hagámoslo, dije. Todo. Regalías retroactivas y revocación de la licencia. Pero lo hacemos bien. Mateo asintió lentamente. Esto se va a poner feo. Bien. Comenzó a recoger documentos. El primer paso es confirmar la propiedad con la oficina de patentes. Luego enviamos un cese y desistimiento a Centinela. Pero Luis, creo que también deberíamos contactar a algunos contactos que tengo en la Secretaría de la Defensa Nacional. Avisarles de lo que se viene. ¿Todavía tienes contactos allí? La red del cuerpo jurídico de la Secretaría de la Defensa Nacional nunca desaparece del todo.
Conozco a una coronel en el Comando Cibernético del Ejército que podría querer saber que un importante contratista de defensa está a punto de perder los derechos de una tecnología de ciberseguridad crítica. El resto de mi día lo pasé organizando documentación en casa. Tenía cajas de archivos viejos en mi garaje, cuadernos de los primeros años, correspondencia, incluso los bocetos originales donde había desarrollado la arquitectura del protocolo en papel cuadriculado durante ese fin de semana maratoniano en 2011. Alrededor de las 3 de la tarde, sonó mi teléfono. Número desconocido. Luis Solórzano. Señor Solórzano, soy Jordán Pérez del Departamento Legal de Centinela. Necesitamos programar una reunión para finalizar su documentación de jubilación. Casi me río. Querían que firmara la renuncia a cualquier posible reclamación legal como parte del paquete de indemnización. Procedimiento corporativo estándar, pero el momento era perfecto. Haré que mi abogado revise todo primero, dije con calma. Se pondrá en contacto. Señor Solórzano, esto es solo papeleo de rutina para completar su transición. Estoy seguro de que lo es. Pero prefiero asesoramiento legal para cualquier documentación. Usted entiende. Colgué. En una hora, recibí un correo electrónico del mismo Jordán Pérez con un acuerdo de jubilación mucho más completo que el que Brenda me había mostrado. Esta versión tenía cláusulas extensas de no competencia, confirmaciones de cesión de propiedad intelectual y exenciones de responsabilidad que habrían enorgullecido a un abogado del gobierno. Querían que confirmara legalmente que no tenía reclamaciones sobre nada que hubiera creado mientras trabajaba allí. Se lo reenvié a Mateo con una línea, ¿opiniones? Su respuesta llegó en minutos, no firmes nada. Esto es exactamente lo que esperábamos. Están entrando en pánico. Esa noche, hice algo que rara vez me permitía. Abrí una hoja de cálculo y empecé a calcular. Si buscaba regalías retroactivas basadas en las tasas estándar de la industria para la licencia de patentes en el sector de la defensa, las cifras eran sustanciales. Lo calculé de 3 maneras diferentes, tratando de ser conservador. Basado en 7.650 millones de pesos en ingresos anuales generados por mi tecnología durante 13 años, incluso en el extremo inferior del 3% de regalías, estaba considerando alrededor de 2.975 millones de pesos. Al 5%, se acercaba a los 4.930 millones de pesos. De cualquier manera, era más dinero del que podía procesar. Más de lo que había ganado en toda mi carrera, más de lo que gastaría en 3 vidas. Pero ese no era el punto. El punto era que Brenda Palacios había mirado mis décadas de contribución y no había visto más que un gasto a eliminar. Había reducido mi valor a un paquete de indemnización y un poco de palabrería corporativa sobre la optimización de la fuerza laboral. Ahora estaba a punto de mostrarle exactamente lo que valía. A la mañana siguiente, Mateo llamó a las 7:30. La confirmación de la oficina de patentes llegó durante la noche. Eres oficial e inequívocamente el propietario de la patente 8.947.651. Estoy preparando la carta de cese y desistimiento ahora. ¿Cuánto tiempo antes de que la reciban? Entrega por mensajero esta tarde. Debería llegar al escritorio de Brenda al cierre de la jornada. Que sea certificada. Quiero prueba de recepción. Ya está hecho. ¿Y Luis? Contacté a mi contacto en el Comando Cibernético del Ejército. La coronel Sara Miranda. Está muy interesada en esta situación. ¿Qué le dijiste? Que un importante contratista de defensa podría estar a punto de perder los derechos de una tecnología crítica para las operaciones en curso. Quiere que la mantengan informada a medida que esto se desarrolle. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto ya no se trataba solo de venganza corporativa. Se trataba de seguridad nacional, de soldados en el campo que necesitaban comunicaciones que funcionaran. Pero también se trataba de hacer que las empresas rindieran cuentas por cómo trataban a las personas que construyeron su éxito. Esa tarde, conduje hacia la Jusco, necesitaba espacio para pensar. Los árboles de octubre se estaban volviendo dorados, y el aire era fino y limpio a esa altitud. Mi teléfono vibró alrededor de las 5 de la tarde. Era un mensaje de texto de Mateo, cese y desistimiento entregado.
Recepción confirmada por Brenda Palacios personalmente a las 4:47 de la tarde. Me detuve en un mirador y leí el mensaje de nuevo. Estaba hecho. Se había disparado el primer tiro. Imaginé a Brenda abriendo ese sobre. La confusión, luego la incredulidad, luego la lenta comprensión de que todo su modelo de negocio podría estar construido sobre arena. El teléfono sonó 10 minutos después. Mateo de nuevo. Ya están llamando, dijo. El consejero general de Centinela quiere una reunión de emergencia mañana. Brenda probablemente leyó la carta, tuvo un leve ataque de pánico y llamó inmediatamente a legal. ¿Qué les decimos? Nada todavía. Déjalo sudar durante el fin de semana. Perfecto. Eso significaba que pasarían 3 días en modo de crisis, tratando de averiguar exactamente cuán mala era su situación en realidad. El viernes fue tranquilo. Demasiado tranquilo. Seguía esperando algo dramático, pero no hubo nada. Solo silencio del equipo legal de Centinela mientras averiguaban cuán profundo era el agujero que habían cavado. Mateo me lo explicó cuando lo llamé. Están haciendo una evaluación de daños. Sus abogados probablemente están desmenuzando cada archivo, buscando cualquier cosa que pueda contradecir nuestra reclamación. Mientras tanto, su equipo de desarrollo de negocios está llamando a cada cliente, tratando de averiguar qué contratos están en riesgo. ¿Encontrarán algo? No, basándome en lo que he visto. Pero tienen que buscar. Y cada hora que pasan buscando es otra hora en la que no operan con confianza. El fin de semana pasó lentamente. Intenté mantenerme ocupado con actividades normales. Llevé a Rangel a largas caminatas por los dinamos, trabajé en mi Camaro del 69 en el garaje y vi el fútbol. Pero mi mente seguía volviendo a Centinela, a Brenda, a lo que traería el lunes. El domingo por la noche, recibí un correo electrónico que me sorprendió. Era de Horacio Valdés, el fundador que se había retirado a Valle de Bravo. Luis. Me he enterado de los últimos acontecimientos por ahí. Me gustaría hablar si estás disponible. Vuelo a la Ciudad de México mañana por la mañana. Horacio. Miré el mensaje durante un largo tiempo. Horacio era complicado. Era un ingeniero brillante y un líder decente, pero también había traído a los tipos de capital privado que contrataron a Brenda. Él había puesto en marcha toda esta cadena de eventos al apartarse de las operaciones diarias. Se lo reenvié a Mateo. ¿Debería responder? Tú decides. Pero si te reúnes con él, no hagas ningún acuerdo sin que yo esté presente. Y recuerda, probablemente esté aquí para hacer de intermediario para Centinela. Esperé hasta el lunes por la mañana para responder. Café a las 10 de la mañana, cantina La Peninsular en Insurgentes. Su respuesta fue inmediata: allí estaré. El lunes por la tarde, Mateo me envió una actualización. El equipo legal de Centinela había solicitado una sesión de mediación formal para el miércoles. Ambas partes, todos los abogados presentes. ¿Qué significa eso?, pregunté durante nuestra llamada telefónica. Significa que saben que están en serios problemas. La mediación es lo que ocurre cuando una de las partes quiere llegar a un acuerdo sin admitir públicamente la culpa. Van a hacer una oferta. ¿Cuánto crees? Difícil de decir. Pero dado lo que está en juego, los ingresos por licencias, los contratos gubernamentales, el posible escrutinio del Congreso, supongo que será sustancial. Quiero escuchar lo que Horacio tiene que decir primero. Buena idea. Pero Luis, la coronel Sara Miranda me llamó esta mañana. La Secretaría de la Defensa Nacional se está tomando esto en serio. Les preocupa la continuidad de las operaciones si esta tecnología de repente deja de estar disponible. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Qué le dijiste? Que estamos trabajando hacia una resolución que proteja la seguridad nacional mientras se asegura una compensación justa para el titular de la patente. El martes por la mañana fue frío y claro. Llegué temprano a la Peninsular, ocupé nuestra cabina habitual en la parte de atrás y pedí un café solo. La multitud del almuerzo comenzaba a llegar, contratistas de defensa, empleados del gobierno, la mezcla habitual de personas que mantenían en funcionamiento el complejo industrial militar de México. Horacio llegó exactamente a tiempo.
Parecía más viejo de lo que recordaba, con más canas, pero todavía tenía esa intensidad que lo había hecho exitoso en primer lugar. Luis, dijo, deslizándose en la cabina frente a mí. Gracias por reunirte. Esperé. ¿Te ves bien? Mejor de lo que esperaba, dadas las circunstancias. Me forzaron a una jubilación anticipada, Horacio. Por tu sucesora elegida a dedo. Después de 28 años. Asintió lentamente. Me enteré de eso. Es parte de por qué estoy aquí. No sabía que Brenda planeaba dejarte ir. Todavía estás en la junta. Nominalmente. Pero no he estado involucrado en decisiones de personal desde que me retiré. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque recibí una llamada de nuestro consejero general el viernes por la noche. Aparentemente, hay una situación con la patente 8.947.651. Hizo una pausa. Tu patente. Siempre lo fue. Horacio tomó un sorbo de su café. No estoy aquí para discutir legalidades. Los abogados se encargarán de eso. Estoy aquí porque quería hablar contigo directamente, de persona a persona, antes de que esto se convierta en una guerra a gran escala. Ya es una guerra. Tiene que serlo. Se inclinó hacia adelante. Luis, recuerdo cuando resolviste por primera vez el problema de la ciberseguridad. Entraste en mi oficina con aspecto de no haber dormido en una semana. Supe en ese momento que teníamos algo que podría cambiarlo todo. Entonces deberías haberte asegurado de que el papeleo se manejara correctamente. Tienes toda la razón. Eso es culpa mía, de la compañía. Fue descuidado e injusto para ti. Esperé. Pero Luis, continuó, cerrar Centinela no arreglará lo que pasó. Dañará a mucha gente inocente. Empleados que no tuvieron nada que ver con tu jubilación. Operaciones militares que dependen de nuestra tecnología. Eso es manipulación emocional. También es verdad. Entonces quizás Brenda debería haber pensado en eso antes de echarme. Horacio guardó silencio por un momento. ¿Qué quieres, Luis? ¿Se trata de dinero? ¿Reconocimiento? ¿Quitar a Brenda del medio? Consideré la pregunta seriamente. ¿Qué quería? Quiero lo que es mío, dije finalmente. Quiero reconocimiento por lo que construí. Y quiero que Centinela entienda que las personas con experiencia no son activos desechables que se pueden descartar cuando se vuelven inconvenientes. Eso se puede arreglar. Podemos emitir una declaración pública reconociendo tus contribuciones. Negociar un acuerdo de licencia justo para el futuro. Y entre tú y yo, Brenda probablemente no sobrevivirá a esto políticamente. La Junta ya está cuestionando su juicio. Pero sería mejor para todos si esto no se convierte en una batalla legal pública que se alargue durante años y potencialmente comprometa la seguridad nacional. Me levanté. Diles a tus abogados que los veré el miércoles. Horacio pareció decepcionado. Luis. Se acabó ser razonable, Horacio. Me trataron como equipo obsoleto. Ahora van a aprender exactamente cuán valioso es realmente ese equipo. El miércoles llegó con la primera llovizna de la temporada. La mediación tuvo lugar en un bufete de abogados de Polanco, terreno neutral con salas de conferencias diseñadas exactamente para este tipo de guerra corporativa. El equipo de Centinela entró como si asistiera a un funeral. Brenda los lideraba, evitando el contacto visual, flanqueada por 3 abogados de lo que parecía ser la firma más cara de la ciudad. Mateo y yo nos sentamos frente a ellos en una mesa de conferencias que probablemente costaba más que mi primer coche. Su oferta inicial fue insultante, 1.275 millones de pesos, un reconocimiento público de mis contribuciones y un contrato de consultoría para soporte técnico continuo. Todo a cambio de una liberación total de reclamaciones y una licencia perpetua para usar mi tecnología. Mateo y yo salimos para deliberar. Están tratando de comprarte barato, dijo. Todavía no entienden cuán mala es su posición. Volvimos a entrar e hicimos nuestra contraoferta, regalías retroactivas completas de 2.550 millones de pesos basadas en 13 años de ingresos por licencias, 10% de regalías continuas de todos los productos que usaran mi tecnología,
un puesto en la Junta Asesora con supervisión de las prácticas de contratación de veteranos, y una declaración pública reconociendo que mi tecnología fue la base de su éxito. Ah, y la renuncia de Brenda. La sala quedó en silencio. Esperamos 6 horas mientras se reunían con su equipo, hacían llamadas telefónicas y probablemente tenían reuniones de junta de emergencia. Aproveché el tiempo para caminar por Polanco, pensando en cómo mi vida había cambiado en solo 2 semanas. Regresaron con 2.040 millones de pesos y un 7% de regalías. Sin puesto en la junta, sin renuncia. Me levanté. Entonces hemos terminado aquí, anunció Mateo al mediador. Con efecto inmediato, estamos revocando la licencia de Centinela para usar la patente 8.947.651. Tienen 72 horas para cesar todo uso. Eso es catastrófico, balbuceó su abogado principal. Para ellos, sí. Salimos a la lluvia. Estaba cayendo más fuerte ahora, gotas grandes que hacían que la ciudad pareciera limpia y nueva. Esto se hará público ahora, advirtió Mateo mientras llegábamos a nuestros coches. Bien. Que todos vean lo que sucede cuando tratas a las personas como si fueran desechables. Esa noche, Mateo presentó la revocación de la licencia en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y envió copias a todos los principales contratistas de defensa y agencias gubernamentales que usaban los sistemas de Centinela. Para el jueves por la mañana, la historia había estallado en todas partes. El Financiero la llevaba en portada: contratista de defensa enfrenta crisis mientras el propietario de una patente revoca la licencia. La acción había caído un 15% en la apertura, y las noticias financieras lo llamaban una disputa de propiedad intelectual potencialmente catastrófica con implicaciones para la seguridad nacional. Para el mediodía, mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas, otras compañías, personal del Congreso, funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ignoré a la mayoría de ellos. Pero cuando Horacio llamó alrededor de las 2 de la tarde, contesté. Luis, por el amor de Dios, ¿entiendes lo que estás haciendo? La acción está en caída libre. Adquisiciones de la Secretaría de la Defensa Nacional está convocando reuniones de emergencia. Entonces hazme una oferta mejor. ¿Qué quieres? Todo lo que pedí. 2.550 millones de pesos retroactivos, 10% continuo, puesto en la Junta Asesora y un reconocimiento público de lo que construí. No negociable. ¿Y Brenda? ¿Fue? No me importa cómo lo presentes. Horacio guardó silencio durante un largo tiempo. La Junta se está reuniendo en una sesión de emergencia. Presentaré tus términos. Tienes hasta las 5 de la tarde. Después de eso, cada venta que hagan es una infracción dolosa. Se aplica una indemnización por daños triplicados. A las 4:45 de la tarde, Horacio volvió a llamar. La Junta ha aceptado. Todo. Incluida la renuncia de Brenda. ¿Cuándo? La presentó hace una hora. Con efecto inmediato. Citando razones personales y un deseo de buscar otras oportunidades. Firmé el acuerdo final el lunes siguiente. 2.550 millones de pesos en regalías retroactivas, 10% en tarifas de licencia continuas. Un puesto en la Junta Asesora con supervisión de asuntos de veteranos y una declaración pública que se imprimiría en todas las principales publicaciones de la industria de la defensa. Más importante aún, Centinela implementó una nueva política: ningún empleado con más de 20 años de servicio podría ser despedido sin la aprobación de la Junta y un proceso de revisión formal. 6 meses después, establecí el Fondo de Innovación para Veteranos Solórzano con 425 millones de pesos del acuerdo. Proporciona apoyo legal a emprendedores veteranos militares que desarrollan tecnología valiosa pero no pueden permitirse proteger su propiedad intelectual. Porque la mejor venganza no es destruir a tus enemigos. Es construir algo que los sobreviva. Y asegurarse de que el próximo tipo en tu posición tenga mejor protección que tú. Esto es lo que aprendí: las empresas siempre te verán como reemplazable hasta el día en que se den cuenta de que no pueden reemplazar lo que realmente construiste. El momento en que te vuelves verdaderamente indispensable es a menudo el mismo momento en que intentan deshacerse de ti.